Muy cordiales saludos a todos. Hoy quiero hablar del arrebatamiento, el acontecimiento cristiano más grande desde la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Es Jesús viene hasta las nubes, recoge a su iglesia, Él sabe quiénes son su iglesia. Y la iglesia de Cristo está formada por los creyentes, independientemente de la denominación de tu congregación. Muchos están creyendo erróneamente que es mi iglesia, la iglesia es la... No. A Dios mira los corazones. El único que puede saber qué hay en tu corazón es Dios. Y en el caso de los enamorados, ¿verdad? El enamorado sabe lo que su amada piensa. Y la enamorada sabe lo que su enamorado piensa. Pero en última instancia, algún engañito que está en el corazón, el enamorado ni la enamorada saben, solamente Dios. Entonces, la iglesia que va a ser arrebatada está formada por los creyentes, independientemente de la denominación de su congregación. Los que creen que es la iglesia tal están absolutamente equivocados. No funciona así el plan de Dios. Entonces, nosotros estamos poniendo todas nuestras fichas, para utilizar un lenguaje mundanal, a este versículo que está en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús viene a librarnos de la ira venidera. La ira venidera está referida a la tribulación, la gran tribulación. La tribulación y gran tribulación van a suceder cuando la iglesia sea arrebatada. Sé que hay personas que piensan que la iglesia va a pasar, bueno, pero no funciona así el plan de Dios. Dios rescata a los suyos de su ira, no derrama su ira sobre los suyos. Cuando se corporizó Dios y habló con Abraham de venida en una escala que hizo en su camino a Sodoma para destruirla, Abraham llega, el primer intercesor, el primer gran intercesor es Abraham, y le pregunta Abraham a Jesús, si hay 50 justos en Sodoma, ¿va a destruir Sodoma? Y dice, no, si hay 50 justos, no. Porque Dios no va a someter a los justos, a sus hijos, a los suyos, no va a someter a destrucción. Está claro que ese es el pensamiento de Dios y nosotros tenemos que entender cómo piensa Dios. Y Dios no destruye Sodoma antes de que Lot y su gente estén a salvo. Incluso escucha el clamor de Lot, que no sabemos a qué edad le tocó vivir esa circunstancia, porque Lot pide clemencia y le dice, los ángeles le dicen, huye, corre. Y probablemente Lot no estaba entrenado, no estaba adiestrado haciendo caminatas todas las mañanas, antes del mate o después del mate, ¿verdad? No sabemos cómo tanto si le dicen, huí hacia allá, y le dice, Lot le dice, no, permitime huir hacia acá. No voy a poder hacia que, bueno, entonces, ok, te damos esa opción, andate hacia allí. Y cuando estés a salvo, entonces en ese momento, ¿verdad? Vamos a destruir Sodoma. Esa es la orden que tenemos, le dicen los ángeles. Entonces, nosotros tenemos que entender, hemos leído la escritura, Dios no es un deleto que cambia su manera de pensar de un momento a otro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que vamos a ser arrebatados y después viene la tribulación. Bueno, el punto es que el arrebatamiento va a ocurrir en un tris, en un abrir y cerrar de ojos, pero está escrito que va a ser como ladrón en la noche. No se sabe en qué momento va a ser como un zarpazo, ¿verdad?
En Mateo 24, 27 dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Un flash, así. Vino, arrebató y nos fuimos, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos como creyentes, estamos orando y vamos esperando con ansiedad ese momento, porque implica nuestro paso a la eternidad, ¿verdad? Y pensamos nosotros en nuestra eternidad, pero va a ser un acontecimiento tremendo, no para los que somos arrebatados, sino que para el resto. Yo quiero que te ubiques por un momento dado, en ese momento que como un relámpago que cruza del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida en un... ¿verdad? Entonces, como no sabemos en qué momento va a ocurrir, conste que ese no sabemos en qué momento va a ocurrir es relativo, porque si nosotros leemos la parábola de las 10 vírgenes, allí se narra, digamos, el proceso en el cual se anuncia primero, oíd porque viene el novio. Hay un aviso previo, y las vírgenes se despiertan, se levantan, arreglan sus lámparas, comienza una conversación entre ellas. Las 5 vírgenes que no tenían cargadas las lámparas les dicen, ¿por qué no nos dan un poco de aceite? Y las que tienen cargadas de aceite las lámparas les dicen, ¿por qué no se van y compran? Y entonces se preparan, se levantan, se visten y salen y compran, y en ese momento se produce, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros interpretamos de ese modo el tema del arrebatamiento, los creyentes, las vírgenes, la iglesia, los que están en la lista de los que vamos a ser arrebatados, vamos a tener un previo aviso. Entonces tal vez vas a tener tiempo, es decir, yo me estoy ubicando según lo que está escrito en la parábola de las 10 vírgenes. Hay un tiempo, viene el novio, se despiertan, conversan, salen a comprar y en ese momento llega el novio, ¿verdad? Ponerle que en el peor de los casos hay 10 minutos de tiempo entre el aviso y el arrebatamiento. Para los creyentes, para el mundo ni noticias va a tener de eso. Para el mundo es como un ladrón en la noche. Entonces, tal vez nosotros tengamos un tiempo para tomar el celular y hacer alguna llamada, una última llamada, estoy yéndome, desaparezco, yo les amé mucho, les quise mucho, fuerza, soporten esta situación que se viene. No sé qué mensaje, vos estás preparando algún mensaje para tus seres queridos que no van a ser arrebatados, porque cada uno de nosotros sabemos quiénes son los que están, digamos, preparándose para el arrebatamiento en nuestros sectores próximos. Cada uno de nosotros sabemos quién no va a ir. Vos estás pensando, probablemente no, en cuál va a ser el mensaje final que en ese tiempo de 5 minutos o 10 minutos, el último llamado, el último uso de tu celular, ¿a quién le vas a destinar la llamada? Este es un tema que hay que ir pensando, ¿verdad? Hay que estar preparado, pues. Entonces, imagínense que el arrebatamiento sea a esta hora. ¿Cuántos creyentes van a ser arrebatados desde sus vehículos o desde el colectivo? Pero vamos a suponer que van manejando su vehículo. Y en ese momento viene el arrebatamiento. El vehículo queda sin control. ¿Por qué? Porque el conductor fue arrebatado y el vehículo va a 60 kilómetros por hora. No hay quien lo frene. El vehículo va y choca. ¿Contra quién? ¿Contra qué? No sabemos. Imagínense lo que va a pasar en ese momento. Y va a ser un momento dramático. Va a ser. Yo escuché a un pastor decir que va a pasar cuando los que están volando en ese momento un vuelo transcontinental entre Washington y Manila, ponerle así, ¿verdad? Y es un vuelo que van 300 pasajeros, de los cuales hay, ponerle que 20
pasajeros son arrebatados, desaparecen de sus asientos en un momento dado. Y suponete que el piloto y el copiloto son creyentes. Desaparecen de la cabina de mando. ¿Qué va a pasar con ese avión? Y va a seguir volando con piloto automático hasta que hasta que se acabe el combustible. ¿Y después qué va a pasar? Y ustedes pueden imaginarse lo que va a pasar. Ese es el arrebatamiento, así va a ser. Así va a ser. Imagínense la desaparición masiva de gente en un tris. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18 les voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que están muertos, los cristianos muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los incrédulos, los ateos, los que no son la iglesia de Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los cristianos muertos. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ñandeu página. Nosotros los que estamos quedando para ese momento, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están en los sepulcros, cristianos, hermanos nuestros, creyentes, partes de la iglesia de Cristo, que están en los sepulcros, nosotros no precederemos a ellos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. De los sepulcros se levantarán los cuerpos glorificados de los muertos, no las osamentas. Las osamentas quedan allí para alimento de las bacterias y de los gusanos. Cuerpos glorificados. Resucitarán primero los cuerpos. Sus almas y espíritus están en el cielo y vienen con Jesús hasta las nubes. Vamos a suponer Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, María, vienen con Jesús hasta las nubes. Y allí reciben sus cuerpos glorificados. Ellos están en alma y en espíritu. Están en el cielo. Pero van a ser completos en ese momento. Porque aquí dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a ser arrebatados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces yo te aliento, hermano, hermana, que vas a ser arrebatado. A lo mejor vas a ser arrebatada mientras preparas una torta, estás preparando una sopa paraguaya y queda sin terminar la sopa paraguaya. O si quedó en el horno, alguien tiene que... Probablemente los que queden van a quedar tan asustados, tan compungidos, que se van a olvidar de apagar el horno, entonces se va a quemar la sopa paraguaya en el horno. Eso va a pasar el día del arrebatamiento, esas cosas van a pasar. Tenemos que ubicarnos en el contexto. Pero yo les aliento, les animo, porque ya topata amó. Había un tiempo en que la expresión amóntema estaba muy de moda, amóntema. Allá nos vamos a encontrar. Ya vamos a irnos a una festichola de Padre y Señor nuestro que son las bodas del Cordero. Una fiesta de 7 años y medio. Mientras aquí dura la tribulación y la gran tribulación, allá estamos nosotros de fiesta. Alentaos los unos a los otros. Y yo te aliento. Lo que vamos a disfrutar allá en las bodas del Cordero, en la fiesta, que es la unión por los siglos de los siglos de Jesús con su iglesia. A eso se llama las bodas del Cordero. Pero les quiero narrar otra manera de contar el tema del mismo Pablo, porque en la anterior narración era la carta a los tesalonicenses. Pero ahora le dice lo mismo, pero de otra manera a los corintios, los que viven en Corinto, quiero decir, los corintios. Les dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 52 al 55, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
Como en Mateo contaba allí, que es como el relámpago que sale del oriente y va hasta el occidente, ¿verdad? Mm. En un momento, aquí habla de un abrir, perdón, no estoy con mi terereo mate, pero hay que tomar agua. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esta a la final trompeta confunde a muchos porque confunden con las 7 trompetas de Apocalipsis, la séptima trompeta, y acá no se habla de esa trompeta, es otra trompeta. Esta es trompeta de Dios y las otras son trompetas de los ángeles. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, con un cuerpo incorruptible, para que no necesiten trajes espaciales en el cielo. Es un cuerpo ya preparado, es un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo que recibió Jesús cuando resucitó. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esta piel morena, quemada por el sol de Fernando de la Mora, zona norte, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La carne y la sangre no pueden entrar al cielo. Tienen que entrar otros materiales celestiales. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces va a haber el arrebatamiento y se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hemos vencido a la muerte. Jesús primero venció a la muerte. Y Él era la primicia, el primero. Mostró el camino, porque Él dice, yo soy el camino. Entonces tenemos que fijarnos. Vino, murió, resucitó, subió a los cielos. Él es el camino. Nosotros, a los cielos, con un cuerpo celestial similar al que recibió Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Decimos a la muerte, ¿verdad? Ahora, nosotros nos vamos y celebramos allá una fiesta enorme. Lo que queda aquí es dramático. Es dramático porque yo no soy abogado, pero ¿qué va a pasar si vos no hiciste la transferencia de tus bienes a tu descendencia y sos arrebatado? No van a poder hacer la sucesión. ¿Por qué no van a poder hacer la sucesión? Porque para iniciar el proceso sucesorio, el juicio sucesorio, hay que presentar el informe de que estás muerto, ¿verdad? De que falleciste, y tiene que haber un certificado de defunción, ¿verdad? Entonces, con el certificado de defunción se inicia el proceso. Pero no van a poder gestionar el certificado de defunción. ¿Por qué? Porque no aparece el cuerpo. ¿Cómo van a declarar que vos fuiste muerto y no aparece el cuerpo? Entonces se encuentra en el cuerpo y entonces se inicia el proceso. Pero nuestro cuerpo va a ser transformado y arrebatado. Entonces no va a poder haber juicio sucesorio. Imagínense el drama que viene después. ¿Y quién se queda con la casa? Y al no poderse demostrar, está lo escrito, no tendrás nada y serás feliz. Va a haber una apropiación generalizada de bienes. No soy abogado, pero yo estoy viendo eso. Algún abogado que pueda explicar lo que va a pasar sería interesante, porque es necesario conocer algunas cuestiones, ¿verdad? No nos tiene que preocupar. No nos tiene que preocupar. El pueblo judío, cuando sale de Egipto, es una especie de arrebatamiento salieron de cautiverio, ahora son libres. Y en varios pasajes
Ellos se quejan de que dejaron allá, mira, cuando comíamos allá esto. Allá teníamos ahí nosotros, ahora que no tenemos acá en el... ¿eh? Bueno, eso no nos va a pasar a nosotros. Eso no nos va a pasar a nosotros. Nosotros que vivimos ya en espíritu, el cuerpo ya no nos va a... no va a tener influencia sobre nosotros, nuestro cuerpo. En el caso de los judíos que salieron de Egipto, si su cuerpo les todavía... Allá comíamos tal cosa. Y acá nos dan maná todos los días. Queremos carne. Entonces les llovió codornices. Bueno, allá nosotros no vamos a tener eso. No vamos a añorar nosotros nuestra vida pasada. Vamos a tener conciencia de lo que fuimos, pero no vamos a añorar porque el gozo allá es... es plenitud de gozo. La expresión plenitud de gozo es muy difícil de explicar, porque plenitud de gozo en el cielo implica gozo cada segundo por los siglos de los siglos. Gozo cada segundo por los siglos de los siglos. Entonces, no hay espacio para añorar el sufrimiento de aquí, ¿verdad? Bueno, allá nos vamos a conocer todos. Allá vamos a verle a alguien decir, allí va David. David. Y David me va a conocer a mí también. Va a saber quién soy yo. Así va a ser en el cielo. Vamos a conocernos todos. Es lo que yo entiendo desde la lectura de la Escritura. ¿Y en qué me baso? ¿En qué me baso para decir que vamos a conocernos? Les voy a leer Mateo capítulo 17. Dice, voy a leerles. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Jesús se transfiguró, cambió de fisonomía, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, miren esto, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Quién le dijo a Pedro que los que estaban con Jesús eran Moisés y Elías? Nadie les dijo. Solo que Pedro, en espíritu, los vio y los conoció. Entonces, esto nos está diciendo que allá nosotros vamos a conocer quiénes son los que van caminando en las calles celestiales. Es otra cosa. En espíritu viviendo es otra cosa. Vamos a conocernos todos. Acá Jesús no le dijo, ¿sabes que voy a ir a retirarme, voy a ir a reunirme con Moisés? No les dijo. Pedro, Jacobo y Juan les vieron y ellos identificaron. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, la nube. Increíble, es la nube. Porque Dios viene hasta las nubes. Bueno, la nube. La nube que cubrió a los judíos mientras caminaban por el desierto a las mañanas y el fuego que a la noche les guiaba en la oscuridad. Y acá aparece la nube. Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos, es decir, Juan, Jacobo y Pedro, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Señores, vienen tiempos. No es para asustarnos, pero esto va a ocurrir.
de la mejor manera posible tenemos que preparar nuestra transición. Yo estoy tratando de delegar todas mis pertenencias a mi descendencia. Ya no tengo apegos terrenales. Estoy tratando de hacerlo. Algunas trabas estoy teniendo, pero voy a vencer esas trabas. Porque luego vienen tiempos difíciles. Desaparición de millones de personas. ¿Qué van a decir? Y yo diría, en mi última llamada telefónica, así yo les preguntaba a ustedes, ¿qué van a hacer en su última llamada de celular? Mi última llamada de celular, telefónica, luego de escuchar la trompeta y ya estar listo, la última llamada que haría es, me estoy yendo, fuerza. ¿Qué más? ¿Qué más poder decir en ese momento? Pero tenemos que dar el aviso porque la información que luego van a dar, ¿cómo van a explicar después la desaparición de millones de personas? Si el enemigo toma el control de la situación, va a tener que dar una explicación. ¿Y cuál va a ser la explicación? Ayer estábamos hablando de que los alienígenas los llevaron por antiderechos, porque se oponían al gran reseteo. Ahora vamos a hacer el gran reseteo. Ellos se oponían y fueron quitados, con justa razón, eso van a decir. Pero no quiero especular sobre el tema. Lo dejo hasta aquí. Que tengan un cordial saludo, tengan bendiciones y un fin de semana exitoso.